Mis amados hermanos en Cristo Jesús, pasa a vosotros. Pueden sentarse, mis hermanos, muchas gracias. Y le vamos a dar gracias a Dios, mis hermanos, porque nos ha bendecido en esta tarde. Hoy en esta tarde, mis hermanos, que vamos a escuchar el mensaje de nuestro Dios. Un tema, mis hermanos, muy hermoso, digo yo, porque siempre la palabra de nuestro Dios, hermanos, siempre tiene buenas intenciones para con nosotros. Siempre nuestro Dios, ya hablábamos, hermanos, en la parte clara en la mañana, hacer la escuela sabática, de que hay formas de que Dios habla, y a veces habla bien, donde nuestro oído, pues, prueba esas palabras dulces, agradables, y se siente uno bien cuando el maestro habla así. Pero cuando habla un poco más áspero, digamos así, en las palabras también, no sé si el maestro estudiaba esas clases o ya las sabía de memoria, pero le hablaba a la gente, mis hermanos, de la manera que él creía que era necesario. A veces cuando el predicador habla algún mensaje, mis hermanos, dice uno, parece que está hablando fuerte. Hoy habló muy fuerte, muy duro. Otros dicen otras cosas, ¿verdad? Para dar a entender eso. Pero en realidad, mis hermanos, pues creo que la palabra de Dios es para todos, realmente para el predicador y después para todos, porque la palabra que se habla es palabra de Dios. De alguna u otra forma, siempre tiene buenas intenciones. El título, mis hermanos, que le puse yo a este tema, le puse lamento y lloro. ¿Por qué lamento, mis hermanos? Porque el lamento, mis hermanos, se va a dejar mirar y se ha dejado mirar desde que hay humanidad, de que hay personas en este mundo, mis hermanos, como tienen sentimientos, como tenemos, mis hermanos, pues un corazón que duele, ¿verdad? Cuando pasa algo, cuando pasa una tragedia, cuando pasa una enfermedad, cuando pasa, mis hermanos, un momento pues no muy agradable, uno como persona pues sufre. A veces, mis hermanos, porque vienen momentos donde la persona no espera, y esos momentos pues son un poco desagradables, que no le agradan a uno. Pero hay veces que uno se descuida y vienen cosas también que también pues no le gustan a uno, pero también es por nuestro descuido. Por la forma que sea, mis hermanos, siempre habrá lamentos y también lloros. Cuando nosotros mirábamos que lloraba nuestro hijo, ¿verdad? Pues lo abrazábamos, le decíamos palabras suaves a fin de que él se calmara, y si tenía algún dolor, pues buscábamos la forma de aliviar su dolor. Cuando pasa una tragedia grande en nuestra familia, muere un familiar, mis hermanos, pues también se duele mucho, ¿verdad? El corazón, y uno quisiera que eso no pasara así. Y a veces uno se pone a llorar, mis hermanos, aunque la persona o la familia, pues a veces solamente sea conocido, pero en realidad siempre uno va a tener eso como persona. Pero los lamentos que vamos a mirar, mis hermanos, pues van a ser lamentos futuros, donde nosotros vamos a lamentarnos, porque a veces por no hacer caso a la palabra de nuestro Dios. Dice San Mateo capítulo 3. Todos nosotros hemos venido con un buen propósito a la casa de oración. Creo que ninguno, ¿verdad?, se ha dispuesto a venir desde su casa hasta este lugar o viniendo de tan lejos y pudiendo, mis hermanos, quizás estar en su casa, no sé, hacer otras cosas. Creo que nuestra intención siempre ha sido buena. No creo que vengamos de tan lejos o dejemos tantas cosas de hacer por venir aquí a estar un rato, solo por platicar o no sé, otras actividades, pero creo que nuestra intención siempre debe ser buena o debe de ser buena. Dice San Mateo capítulo 3, verso 1 y 2, dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo:
arrepentíos que el reino de los cielos se ha cercado. Bueno, esto ya estaba escrito antes por el profeta Malaquías. Le dice, yo voy a enviar mi mensajero, va a ir primero delante de mí, para que prepare el camino, para que cuando yo llegue ya esté preparado todo. Aquí se presenta Juan el Bautista, mis hermanos, predicando el evangelio eterno, el que da salvación, el evangelio, mis hermanos, que le fue encomendado. Y llega al pueblo de Israel y comienza a predicar el evangelio. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y le decía a toda la gente que miraba, la gente que escuchaba atentamente, o la gente que llegaba a escuchar ese mensaje, escuchaban que Juan el Bautista estaba en el río Jordán bautizando, y muchos de ellos llegaban allá al río Jordán para ser bautizados por Juan. Su propósito de ellos, solamente ellos lo sabían. Pero se ve, mis hermanos, por la palabra de Dios, se ve que había unos, entre ellos los menciona, mirad, eran los fariseos, y que llegaban solamente por tomar ese acto. Pero en realidad, Juan el Bautista sabía que su corazón o su propósito no era bueno. De ahí que los comienzan, mis hermanos, pues a regañar, ¿verdad? Empieza a decirles que cosas, ¿verdad?, que desagradables a ellos, porque su intención de bautizarse no era correcta. Porque tenían que llegar primero con un corazón, pues, lleno de gratitud ante Dios, un corazón sincero. Si no lo hacían así, no estaba bien que se bautizaran. Y Juan les dijo que eran raza, pero de víboras. Les dijo feo, ¿verdad? Y se oye feo, mis hermanos. Pero en realidad, a ellos no les hacía nada. Porque ellos no decían, bueno, creo que estamos haciendo mal, tenemos que arreglar nuestros caminos con nuestro Dios. O cosas por semejantes. Así que entonces ellos escuchaban ese mensaje, pero hasta ahí llegaban nada más. Pero Juan el Bautista cumplía con su deber y decía, arrepiéntanse. Cuando le decía arrepiéntanse, porque algo estaban haciendo mal. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Así que el evangelio eterno se estaba predicando, o se comenzó a predicar, mis hermanos, para todo aquel que quisiera escucharlo. Ahora, ese evangelio, mis hermanos, cuando se predica, ahí sí, y se viene, como dice allá en Eclesiastés, pon tu pan sobre las aguas, echa tu pan sobre las aguas, que después de mucho tiempo, de muchos días, lo vas a recoger. Así que el evangelio solamente se predica, mis hermanos, y escucha a quien quiere, ¿verdad? Escuchar, hace de lo que está escrito quien quiere hacer. Y así vemos entonces que Juan el Bautista, pues él, mis hermanos, al predicar estaba cumpliendo con su deber. Y de ahí que hay de aquellos que no lo escuchaban, hay de aquellos que no ponían en práctica. Entonces, ese hay, lo vamos a mirar en muchas escrituras, pero ese hay, mis hermanos, es de dolor. Ese hay es pues sí, mis hermanos, de sufrimiento. Y siempre vamos a mirar, por ejemplo, el Señor Jesucristo le decía a los fariseos, ay de ustedes, escribas y fariseos. Y vemos, mis hermanos, muchas partes donde el Señor Jesucristo le decía, ay de esto, ay de ustedes, ay de si no hacen esto. Porque ese ay es de dolor, es de sufrimiento. Pero le está diciendo que si no ponen en práctica, o sea, pobres de ustedes, ay de ustedes, como está diciendo, ay de ustedes, pobres de ustedes, porque son los que van a sufrir, son los que van a llorar. En el momento adecuado, donde ellos no esperan, van a sufrir las consecuencias de los actos de cada uno. Vemos entonces, mis hermanos, que aquí Juan el Bautista está predicando. Vamos a mirar que dice el libro de los Hechos. Aquí la intención del apóstol Juan
era de predicar, mis hermanos, y que ellos escucharan, porque ellos, dice que no escuchaban, mis hermanos, a Juan y no le creyeron. También miramos, mis hermanos, que ellos pues lo echaron a la cárcel y todo eso. Dice el libro de los Hechos, voy a invitarlos que abran su Biblia, el libro de los Hechos. Dice el capítulo 13. Dice en su verso 44 al 46, dice así. Hechos capítulo 13, 44 al 46. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, gozando de libertad, dijeron: a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas porque la desecháis y los juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Cuando la palabra de Dios, mis hermanos, se dio en un principio, se dio para los judíos. Vamos a mirar qué dice San Mateo. Se dio, mis hermanos, la palabra de Dios para los judíos, y entonces San Mateo capítulo 10. Miren, dice aquí, capítulo 10 en su verso 5. A estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, ni en ciudades samaritanos entréis. El 6. Mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Juan el Bautista está predicando, mis hermanos, le está diciendo: primero, este es mi pueblo, el que tanto me ha esperado, tanto tiempo ha esperado para que se llegara este día donde Juan tuviera que estar predicando a ellos. Pero yo esperaba mucho tiempo, mis hermanos, tanto tiempo que estaba, por ejemplo, los profetas ya lo habían dicho antes, que Dios iba a mandar un Salvador que los iba a salvar de sus pecados. Y vemos, mis hermanos, que de un principio ellos pues esperaban con ansia, mis hermanos, ese mensaje. Cuando llega, mis hermanos, Juan el Bautista, no le hicieron caso, no captaron sus palabras. Aquí cuando el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles: primero vayan a mi pueblo, a las ovejas perdidas, no entren en casa de los gentiles, no entren en otro lugar, en casa de samaritanos, primero entren con los gentiles, vayan primero con los judíos, con las ovejas perdidas. Pero las ovejas perdidas, mis hermanos, esperaban a alguien que fuera diferente, y no lo escucharon. Y como no lo escucharon, mis hermanos, pues vemos que no hacían caso de nada de lo que ellos hicieran o el Señor Jesucristo hiciera. Ellos no hicieron caso de nada. Pero la intención, mis hermanos, del Maestro siempre ha sido, mis hermanos, la salvación para las personas, para todo aquel que quiera, mis hermanos, para todo aquel que quiera gozar de una vida eterna. Porque si vemos que habrá lamentaciones, habrá lloros, de tal forma, mis hermanos, que la gente pues no va a aguantar cuando vengan las cosas en el mundo diferentes, cuando tenemos una enfermedad. Vemos nosotros que quisiéramos que eso no fuera así. Si por ejemplo nosotros hoy tenemos libertad, mis hermanos, de estar en este lugar, pero quizás pueda haber un momento en donde no haya esa oportunidad ya. Y yo me he puesto a reflexionar, digo, ¿qué vamos a hacer nosotros?
¿Cuál será nuestro propósito después de ahí? Si nos dijeran que ya no pudiéramos estar a esta localidad abierta, o si viniera una persecución, o si vinieron, mis hermanos, pues por ejemplo los gobiernos, ahorita los gobiernos en otros países están, mis hermanos, pues están optando por cerrar esas iglesias, esas localidades. No la iglesia de Dios, sino otras localidades se oye. Y las personas, mis hermanos, pues tienen que acatarse a los gobiernos, lo que están diciendo. Por ejemplo, dice, vamos a ver qué dice San Mateo capítulo 11. San Mateo capítulo 11. Y su verso es... Voy a leer del verso 7 en adelante, dice así. San Mateo capítulo 11, verso 7 en adelante, dice: E idos ellos, comenzaron Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña que es meneada del viento? ¿Mas qué salisteis a ver? Un hombre cubierto de delicados vestidos. He aquí los que traen vestidos delicados en casa de los reyes están. Como ellos no escuchaban el mensaje, Jesucristo, mis hermanos, dice: ¿ustedes qué vieron cuando el que predicaba? ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué esperaban ver en él? Porque ellos no ponían atención, no escuchaban, no se percibieron del mensaje que Juan el Bautista estaba dando. Y entonces aquí les pregunta, dice: ¿ustedes qué esperaban ver? ¿Esperaban ver un hombre bien vestido con ropas elegantes? ¿O esperaban ver algo que sobrenatural, una persona, no sé, de otro mundo? ¿Qué esperaban ver? Entonces, de aquí, mis hermanos, pues lo que está dando a entender es que las personas escuchan el mensaje, o parece que se escucha uno el mensaje, y en realidad, mis hermanos, a veces no escuchamos el mensaje. Los judíos de tanto tiempo que esperaban que les hablaran del reino de Dios, y cuando llega la persona indicada para hablar del reino de Dios, ellos no se apercibieron. Ni siquiera vieron por dónde pasó, ni siquiera se pusieron a pensar: ¿será este el que siempre esperamos? Entonces ellos querían la salvación y querían ver a este hombre, querían ver, mis hermanos, este profeta. Llegó el profeta y era igual, mis hermanos, como si no hubiera llegado, como si nunca hubiera hablado. Y eso es triste, ¿verdad? Eso sí es triste, porque a veces lo hemos visto. Por ejemplo, llega uno a enfermarse y está uno en cama, mis hermanos, sufriendo. ¿Y qué es lo que hace uno? ¿Qué es lo que dice uno? Dice, bueno, como que se acuerda de Dios y le dice: bueno, si yo estuviera bien, si yo pudiera levantarme, si yo lo pudiera hacer, yo lo haría. Ahora ya me voy a entregar más que antes. Ahora ya lo voy a hacer más que antes. Ahora sí voy a aprovechar el tiempo. Ahora sí lo voy a hacer. Pero después de que pasa, mis hermanos, todo aquel dolor, aquel sufrimiento, se levantó el hermano y ahora sí anda caminando y su enfermedad se está alejando de él. Pero, ¿qué es lo que quiere uno, mis hermanos? Porque después la gente se va. La gente se olvida de Dios. Las personas se olvidan de Dios. Los hermanos se olvidan de Dios. Después de que pasaron un tormento, un sufrimiento, después de que lloraron, se olvidan de Dios. Ya no quieren saber de Dios. La persona que no tiene un trabajo pide a Dios que tenga un trabajo, pero después de que tiene un trabajo ya no puede venir a la iglesia, porque el trabajo. Y digo, ¿qué es lo que queremos pues entonces? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que quiere la gente, mis hermanos? ¿Qué querrá la gente, las personas, los hermanos? ¿Qué queremos? Dice ahí mismo, mis hermanos, en el verso, vamos a mirar el verso 16. Miren, dice el verso 16:
Mas, ¿a quién compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan a las plazas a dar voces a sus compañeros y dicen: hoy tañimos flauta y no bailaron. Hoy endechamos o tocamos música de funeral y no lloraron. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí el hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, mas la sabiduría es de justicia por sus hijos. Bueno, se pone a pensar en estos pasajes, dice: bueno, pues es cierto, antes andaba descarriado, antes estaba yéndome a un lugar donde no había una buena enseñanza, pero gracias a Dios, que me abrió los ojos del entendimiento, me di cuenta por la Escritura que estamos en la verdad y que todo lo que se dice en la localidad, en la iglesia, el ministro habla verdad, porque lo señala con la Escritura y yo lo estoy mirando y dice así. Ahora me estoy dando cuenta por sí mismo de que lo que se está predicando es la verdad de Dios. ¿Verdad que estamos bien seguros de eso? Sí. Estamos bien seguros de que lo que se habla es la verdad. Pero a veces no venimos, a veces fallamos, a veces, hermanos, no sabemos si cuándo va a ser la fiesta. Andamos preguntando: ¿cuándo va a ser la fiesta? ¿Qué día es? Ya viene la Pascua, no solamente en la Pascua, nos lavamos los pies, tomamos el pan y bueno, hacemos solamente lo que está ahí establecido para que estemos bien con Dios. Y de ahí pues nos olvidamos, de ahí ya no regresamos hasta medio año. Y siempre va a haber cosas, mis hermanos, que nos van a hacer ver que no estamos motivados y que no estamos bien entregados completamente. Siempre nos van a ver de esa forma. Y yo me pregunto, entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Hay una comedia que dice que si hubiera, mis hermanos, si hubiera un cuento en vez de una predicación, que a veces son muy aburridas, y más si el hermano Mario está allí, ¿verdad? ¿Por qué no echamos un cuento? ¿Qué les parece? ¿Estaría bien? ¿Estaría bien? Sí, ¿verdad? Para despertar. Pero cuando alguien pasa y si viniera una persona, y no quiero hablar mal de ellos, pero no me dirijo a alguien en particular, pero si hubiera una persona que hablara, que fuera de otra congregación, por ejemplo, un pentecostés que se mueve hasta allá y regresa para acá, esto le quedaría corto. Yo creo que estaríamos más atentos, y si nos echaron un chiste de vez en cuando, yo creo que feliz de la vida, ¿verdad? Aquí le está diciendo, mis hermanos, dice: ¿ustedes qué esperaban ver? Les dice a los judíos, ¿verdad? Porque les dijo primero: vayan a ellos porque ellos me interesan más porque están perdidos. Pero quiero que les prediquen primero a ellos. Pero si algún judío, pero si algún gentil, algún samaritano pide que se le hable, no vayan con ellos, porque a mí me interesa la casa de Israel. Y vemos aquí que le está diciendo: ustedes que querían ver, dice. Bueno, dice aquí, después de todo ustedes dicen no creen a Juan y Juan no les interesó su predicación, dice, pero los voy a comparar a algo, a esta generación, los voy a comparar a algo. Dice aquí, los voy a comparar que son semejantes a unos muchachos que se sientan, dice, en las calles y le dicen, hoy vamos a tocar música. Vamos a tocar salmos, ¿qué les parece? Dice, bueno, pues si tocan salmos, pues está bien. Cuando nos tocan salmos o alguna alabanza, a veces lo que se oye más, cuando está aquí el que está dirigiendo, el que se oye más es nuestra hermana Nelly. Y no digo que los demás no, ¿verdad? Simplemente la voz se escucha más, pero
A veces nosotros no cantamos. Estamos al frente y se ve de aquí quién canta y quién no canta. Y si canta con ánimo o sin ánimo. Le dice, oye, ahora vamos a cantar, los hermanos. Dice, hoy tañimos flauta, pero no bailaron. Pero si no bailaron, dice, entonces vamos a tocar música como si estuviéramos en un funeral. Pero tocan música para un funeral y no lloran tampoco. Así que entonces no estamos alegres, no estamos ni tristes, entonces ¿cómo vamos a estar? Miren, dice el verso del mismo, el verso 21. Esta es la parte que nos hemos de poner a pensar un poquito. Dice el verso 21. Hasta el verso 24. Dice el 21. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las maravillas que han sido hechas en vosotras, en otro tiempo se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. Por tanto os digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo el día del juicio que a vosotras. ¿Quién era, dónde estaba, o quién era, mis hermanos, esta ciudad de Corazín y Tiro y Sidón? Eran lugares donde el maestro predicó más tiempo y donde el maestro hizo más señales que en otros lugares, de donde también eran algunos apóstoles, también eran de allí. Entonces le está diciendo, pero ay de ustedes, ay de ti, porque si esto se hubiera hecho, si otros lugares, otras ciudades hubieran experimentado los milagros que se han hecho en ti, de seguro se hubieran arrepentido y hasta se hubieran envuelto en saco y en ceniza, como dice ahí. ¿Verdad? La oportunidad que nosotros desperdiciamos o no queremos, hay personas que sí las quieren y quisieran esas oportunidades. Porque el maestro, mis hermanos, en estas ciudades hizo muchos milagros, pero a pesar de que hizo muchos milagros, no mucho lo quisieron ahí. Habían algunos lugares que lo querían, mis hermanos, pues matar antes de tiempo. Y tenía que salir huyendo, porque todavía no era tiempo para él. Pero está diciendo aquí, mis hermanos, dice, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las maravillas que han sido hechas en vosotras, en otro tiempo se hubieran arrepentido. Dice el verso 23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás abatida. Porque si en los de Sodoma se hubieran hecho las maravillas que han sido hechas en ti, habrían quedado hasta el día de hoy. Por tanto os digo que a la tierra de los de Sodoma más será tolerable el castigo en el día del juicio que a ti. Si Juan el Bautista hubiera llegado a Sodoma y Gomorra en aquellos tiempos a predicar el evangelio eterno, mis hermanos, ellos se hubieran arrepentido. Pero como no fue así, entonces aquí le está dando, mis hermanos, la garantía del maestro de que esas ciudades o esas personas, va a ser menor el castigo que van a recibir. Así que entonces el que lleva un mayor castigo y duro son las personas que han tenido la oportunidad y no han querido escucharla. Las personas que no han tenido la oportunidad, mis hermanos, todavía va a ser menos el castigo, por esa misma razón. Porque no se le puede castigar a alguien que no ha escuchado. No se le puede castigar a alguien sin antes haberle predicado. Ya miramos nosotros que, por ejemplo, Nínive
Tuvo la oportunidad de escuchar a Jonás, pero si no lo hubiera hecho, mis hermanos hubieran quedado como Sodoma y Gomorra. Así hubieran quedado. Pero ellos se arrepintieron. Y le está diciendo a estas ciudades, le está diciendo que, por ejemplo, le está diciendo, ay de ustedes, porque si esto se hubiera hecho en otras ciudades, de seguro se hubieran arrepentido. Por ejemplo, San Mateo capítulo 23, nosotros vemos ahí que los fariseos de alguna forma trataban de que el maestro quedara mal delante de todos, y siempre le estaba diciendo, ay de ustedes fariseos, porque hacen esto, hacen lo otro. Ustedes pueden leer ahí, le hemos leído esas palabras, pero siempre le está diciendo, ay de ustedes, porque no están haciendo lo que deben de hacer. Y yo me pregunto que nosotros hemos tenido la oportunidad de poder escuchar libremente, de tener nuestra Biblia, libremente de venir y cantar, de ofrecer el sacrificio. Ya viene la fiesta y nosotros somos libres de poder decidir y estar aquí siempre, porque nuestra mente debe estar pensando, mis hermanos, en cómo agradarle a nuestro Dios, y no importando lo que sea. Es cierto, tenemos actividades, trabajos y todo, pero aprovechemos el tiempo, porque no siempre va a ser así. Dice San Marcos capítulo 7, el Evangelio de Jesucristo según San Marcos capítulo 7, en su verso 24. Allá miramos que dijo el maestro, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estas maravillas que se hicieron en ti, dice, en otro tiempo se hubieran arrepentido. Mire lo que dice aquí, San Marcos capítulo 7, verso 24. Dice así, y levantóse de allí, se fue a los términos de Tiro y de Sidón. Y entrando en casa, quiso que nadie lo supiese, mas no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se echó a sus pies. Y la mujer era griega, sirofenisa de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Mas Jesús le dijo, deja primero hartarse los hijos, porque no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Miren, esta mujer no era judía y no estuvo ahí cuando el maestro les decía a ellos, hermanos, que la palabra primero tenía que ser para los judíos. Esta mujer solamente quería una sola oportunidad. Ella estaba abogando por su hija, que tenía un demonio. Pero los padres lo que quieren, mis hermanos, es que los hijos estén bien, para que ellos estén bien. Pero lo que él está diciendo, dice que el maestro se quería esconder, pero no pudo hacerlo. Una mujer se va, llega a él y se arrodilla y se postra ahí y le dice, maestro, hazme este favor. Quiero que mi hija sea así. Y el maestro lo hizo así, pero le dijo, miren, es que no es bueno, no es primero, no son ustedes, sino ellos. Esta mujer dice, sí, maestro, yo lo sé. Pero también dice, nosotros necesitamos alimentarnos de lo que tú tienes, de lo que tú les das a ellos. Y fue hecho como ella quiso, mis hermanos. Dice el verso 31, y ahí mismo dice, y volviendo a salir de los términos de Tiro, vino por Sidón, a la mar de Galilea, por mitad de los términos de Cápolis. Y le traen un sordo, mudo, y le rogaban que le ponga la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió sus dedos en las orejas de él, con saliva tocó su lengua, y mirando al cielo gimió y dijo, Efrata, que sea abierto.
y luego fueron abiertos sus ojos, sus oídos, y fue desatada la ligadura de su lengua y hablaba bien. Este hombre no era judío. Por eso el maestro le estaba diciendo, si esto se hubiera hecho si las maravillas o los milagros y lo que se hizo con ustedes se hubieran hecho con ellos, lo hubieran tomado la palabra de otra forma. Lo hubieran hecho. Si Sodoma, mis hermanos, dice, si hubieran hecho estas maravillas, Sodoma se hubiera arrepentido. Pero lo que no se, por eso mismo que no se hizo, mis hermanos, por eso que ellos lo tomaron de esa forma. No aceptaron la palabra de Dios. Vemos que para algunos de nosotros a veces nos cuesta un poco más de trabajo. A algunos de nosotros como que la palabra de Dios llega más rápida, profunda, no sé, algo pasa en nosotros que algunos recibimos la palabra más pronto, o que algunos decidimos más dejar las cosas del mundo, otros, mis hermanos, quizás nos esforzamos un poco más para poder hacer lo que debemos de hacer en nuestra vida. Pero en realidad, mis hermanos, las personas que no tienen la oportunidad solamente están esperando una pequeña oportunidad. Cuando Pablo y Bernabé, mis hermanos, les hablaban a los judíos no escuchaban, pero como no escuchaban, Pablo y Bernabé les dijeron, si ustedes era necesario primero que se les hablase la palabra de Dios, pero como ustedes la desechan, nos vamos a los gentiles y vamos a ver si los gentiles ellos sí quieren la palabra de Dios, porque los gentiles, escuchando el mensaje de Bernabé y Pablo, los gentiles, mis hermanos, les decían, queremos que para el próximo sábado nos hablen otra vez la palabra de Dios. Ellos se esforzaban más porque querían escuchar algo que nunca habían escuchado. Y esa oportunidad que se le estaba dando a los gentiles, para ellos era muy importante. Y estaban muy deseosos que para el próximo sábado estuvieran los hermanos otra vez platicando ahí, hablándoles de las palabras de Dios. Pero viendo los judíos que ellos iban con los gentiles, se llenaban de celo y le decían, bueno, pero ¿por qué están con ellos? ¿Pero por qué le están predicando a ellos? Por eso digo yo, pues ¿qué cosa querían entonces los judíos? Pues, ¿qué es lo que querían? Si era para ellos y la desechaban, y ahora ven para los gentiles escuchando la palabra de Dios y se llenan de celo, entonces ¿qué es lo que quieren pues? ¿Qué queríamos nosotros? ¿Qué pensaríamos nosotros? Y le dice allá, dice, bueno, tocamos esta música, no bailan. Y tocamos esta otra música, no lloran. Entonces, ¿qué es lo que quieren pues los judíos? ¿A poco andan contentos ahorita, mis hermanos, errantes por el mundo? ¿Verdad que no? Yo sé que no. Pero no los vamos a tocar, ¿verdad? Tanto así. Porque ellos tienen una recompensa. Ellos tienen su parte. Y algunos de ellos no creyeron para dejarnos entrada a nosotros. Pero a veces uno tiene que preguntar entonces, hermanos, ¿qué queremos? Ahora, para nosotros, ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos? Queremos que alguien pase a predicar una predicación, pero que sea eficaz. Que nos vibre, ¿verdad? Y que nos diga, esa predicación sí nos gustó. Queremos que otra vez nos vuelva a predicar. Pero algunos decíamos, tiró muchas piedras este hermano. Luego vamos con eso. No, este hermano pues me durmió, no le entendí nada. Bueno, y entonces, ¿quiere que haga vibrar su corazón o quiere que se duerma? ¿Qué es lo que quiere entonces uno? ¿Verdad que a veces uno no entiende ni no sabe uno qué es lo que quiere, ni si está conforme con esto o no? Dice que había un hombre
Había un hombre, mis hermanos, de allá San Juan, ustedes lo conocen, que se llamaba Natanael. ¿Ya han escuchado de él? Bueno, este Natanael, mis hermanos, dice que estaba allá debajo de un árbol. Cuando Felipe dice que fue corriendo hasta donde estaba él y le dijo: oye, Natanael, hemos encontrado de aquel que tanto nosotros esperamos. Y Natanael, ¿cómo que? Pues sí, del que siempre estamos esperando, lo hemos encontrado. ¿Qué dijo Natanael? Dice: ¿a poco de Nazaret va a ser algo bueno, va a surgir algo bueno? Sí, dice, ven y ve, para que veas, ven. Y que le dice, vamos a leerlo, mis hermanos, dice ahí en capítulo 1 de San Juan, en su verso 45 en adelante, dice: Felipe halló a Natanael, dícele: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Díjole Natanael: ¿de Nazaret puede haber algo bueno? Dícele Felipe: ven y ve. Jesús vio venir así a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Aquí le dice: hemos encontrado a Jesús, de quien está escrito. Bueno, Natanael no creía, le está diciendo, dice, cuando lo ve venir, a Natanael le dice: este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Le dice Natanael, dice: ¿y tú por qué me conoces? ¿De dónde me conoces tú? Dice: mira, dice, cuando tú estabas debajo de la higuera, yo te vi. Pues eso fue suficiente, mis hermanos, para que Natanael le dijo: maestro, tú eres el Hijo de Dios. Dice: porque yo te dije que te vi debajo de la higuera, ¿por eso crees? Dice: sí, dice, dice, bienaventurado o dichoso es la persona que dice ahí. Por ejemplo, el verso, el 50 dice: respondiendo a Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Cosas mayores de estas verás. Nosotros, mis hermanos, tenemos una mesa llena de alimentos. Nosotros tenemos, mis hermanos, todo el tiempo que nosotros queramos. Nosotros tenemos, mis hermanos, quizás algunos, no digo todos, tendremos quizás salud de la cual podemos estar gozando. Nosotros estamos en un país donde hay muchas oportunidades. Quizás, hermanos, no tenemos para aventar, como decimos, ¿verdad? A veces los cuatro vientos, pero sí tenemos para poder seguir viviendo o sobrevivir. Y a veces para ayudar a los demás. Eso quiere decir que nosotros tenemos mucha bendición. Pero aún con eso, yo creo que ese es el error o la falta o por tener de más. Porque a veces cuando uno tiene de más, lo deja a un lado y a veces ya no lo quiere. Cuando tenemos mucha comida, mis hermanos, a veces no nos la comemos y nada más poquito ahí ya la hacemos a un lado porque ya no basta con lo poquito que tenemos. Una persona, una localidad que tiene un predicador nada más, tiene que estar escuchando al predicador tarde y mañana. ¿Y a dónde se va a ir? ¿Y cómo le va a decir? Pues cámbielo porque es el mismo. Ya sabemos cómo predica, ya sabemos esto, sabemos lo otro. Y quisieran tener a alguien, por eso cuando llega alguien allá, y le dice: bueno, pues queremos escuchar a alguien nuevo. Porque quizás trae una nueva idea, sea la misma palabra, pero quizás la tiene más sazón, le echa más sazón, algo le echa que nos gusta. Cuando uno tiene de más, mis hermanos, pues por eso derrocha lo que tiene de más. Los judíos, ellos creían que eran el pueblo de Dios, y le dicen: nosotros tenemos como padre a Abraham. Además, nosotros no somos ciegos. Y bueno, ellos se oponían a todo. Le dice el maestro: si son ciegos, entonces ¿por qué no hacen las cosas? Si fueran hijos de Abraham,
¿por qué no hacen lo que Abraham hizo entonces? ¿Verdad que hay palabras claves y lógicas? Si nosotros somos pueblo de Dios, iglesia de Dios, entonces ¿por qué nos detenemos? Si tenemos la enseñanza, mis hermanos, en nuestras manos, y es una enseñanza eficaz que lleva a vida eterna, ¿por qué nos detenemos siempre? ¿Por qué los que hemos escuchado, mis hermanos, no ponemos de nuestro esfuerzo para que se cumpla la palabra? ¿Acaso no estamos contentos? ¿Queremos algo más? Decimos que somos el pueblo judío espiritual. Decimos que tenemos las leyes que nos rigen. Y decimos, mis hermanos, si estamos orgullosos, yo digo, gracias a Dios, las personas que están en otro lugar, en otra localidad, de donde han salido algunos de nuestros hermanos, vemos que ahí, mis hermanos, solamente les hablan puras palabras nada más para endulzar, para rellenar el tiempo. Y la gente está bien contenta ahí. Y estaba escuchando a una persona, un predicador, que decía, está la fiesta, estaba hablando de la fiesta que está por venir, la fiesta de Halloween. Y le dice a los congregantes, esto no lo debemos hacer, se empieza a explicar de un principio cuál fue la base, el principio de todo eso. Y le dice, son puras cosas malas, nosotros no debemos hacer esto porque esto viene así, así, así. Y lo estaba escuchando, digo, pues creo que va bien. Por eso tenemos que venir el domingo, hermanos. Híjoles. Ya. Pues todo lo que dijo estaba bien, pero al último dice, por eso tenemos que venir a la iglesia el domingo. Imagínense. Digo, no, pues entonces, ¿cómo estamos, verdad? Yo creo que iba bien, ¿verdad? Hay mucha gente que sabe y conoce, ¿verdad? Pero cuando comienzan a hablar así de otra forma, los hermanos dicen, bueno, se van al cielo. Y tienen que ir domingo a la iglesia. Y no, pues así no, mis hermanos. Y entonces vemos aquí a Natanael. Vemos, mis hermanos, por ejemplo, hay otro pasaje que dice de un ciego, ustedes ya lo conocen, ya se ha hablado acerca de este hombre que está en San Juan, también San Juan capítulo 9. Este hombre también, mis hermanos, estaba ciego y lo llevan al maestro, y el maestro, mis hermanos, pues le quita la ceguera. Y cuando este hombre, mis hermanos, recibió la vista, recibió un gusto que pues él no esperaba que fuera así tan rápido. Y le pregunta a los judíos, dice, ¿a ti quién te abrió los ojos? ¿Quién fue el que te abrió los ojos? ¿Qué decía este hombre? Yo no sé quién me abrió los ojos, lo único que sé y lo que esperaba tanto es que ahora veo. ¿Quién fue? Eso que ya se queda en segundo término. Como diciendo, eso ya no me importa quién haya sido, pero lo único que sé y que quería es que viera yo. Eso es lo que se conforma la persona, así se conformó, así de rápido se conformó con esto. ¿Nosotros qué podríamos decir en este caso? Lo bueno que ya estamos aquí, ¿no? Podría decir, bueno, yo sé que he fallado, pero lo bueno que estamos aquí, lo bueno que conocí, lo bueno que estoy en el camino. Mientras hay vida, hay esperanza. Entonces vemos que hay muchas personas que quisieran la oportunidad. Hay muchas personas que quisieran la oportunidad. Nosotros tenemos la oportunidad. Nosotros tenemos todo. Y se habla tanto que el esfuerzo que se debe de hacer todos los días, el esfuerzo que se tiene que hacer, mis hermanos, en cada fiesta que viene, el esfuerzo que se tiene que hacer, mis hermanos, todos los viernes en la tarde, los sábados. Si vieran las personas que vienen de tan lejos manejando, vienen de tan lejos batallando con el tráfico y llegando, mis hermanos, con un anhelo grande a una localidad que está a distancias. Nosotros tenemos un carrito aunque anda ahí jalando un poquito, ¿verdad? Que a veces se quiere detener por ahí a medio camino, pero ahí vamos.
Pero hay personas que tienen que caminar a pie y tienen que llegar a ciertos lugares porque aquella iglesia los espera. Si comieron o no, si van bien en el camino, si van cansados o no, pero ellos tienen que llegar. Hay lugares donde han ido nuestros hermanos y siguen yendo mis hermanos, pero las localidades los esperan con tantas ganas de recibir algo, mis hermanos, de la palabra de Dios. Nosotros a lo mejor quizás tenemos hasta de más, es por eso que a veces no nos preocupamos tanto, pero en realidad sí deberíamos de preocuparnos, porque lo que otros quisieran, nosotros lo tenemos. Y la invitación, hermanos, es que si viene la fiesta, la tomemos tal como viene, mis hermanos, con gusto, con mucho entusiasmo. Es una fiesta muy diferente a la del mundo, que esta fiesta, mis hermanos, es particular, es para que el pueblo de Dios se goce, para que la iglesia de Dios, mis hermanos, pueda estar bien delante de Dios, porque estas fiestas tienen fundamento bíblico. Y es donde, mis hermanos, debemos de poner pues atención y recibirla, ¿verdad?, con agrado. Porque de otra forma, mis hermanos, pues se nos va a terminar esa oportunidad. Voy a invitar a que se pongan de pie, mis hermanos. Y así podemos mirar muchas otras oportunidades. Oportunidades, mis hermanos, que no debemos de dejar ir. Porque puede llegar, mis hermanos, el día en donde nosotros sí nos vamos a lamentar. Las personas que, por ejemplo, aquí vamos a mirar que dice, les lleva a otro pasaje, mis hermanos, pero no más les voy a comentar así. Cuando Jesucristo iba rumbo al monte Gólgota, cuando lo llevaban ya para crucificarlo, dice que había unas mujeres que iban a la par de él, viéndolo cómo iba sufriendo, cargando, mis hermanos, la cruz, después de haber sido latigado. Y dice que estas mujeres, hermanos, llegaron a Jesús y ahí lo miraban cómo iba sufriendo, iban llorando. Y Jesús les dijo, dice, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, y si lloren por ustedes, porque va a llegar el momento en donde sí van a necesitar llorar. ¿Qué les estaba diciendo, mis hermanos? Le estaba diciendo al maestro que iba a llegar el momento en donde ellos iban a necesitar de llorar, o iban a llorar, mis hermanos, y llorar amargamente, ¿verdad? Cuando pasa algo, sí llora amargamente pues la persona. Y ahí, mis hermanos, su segundo ministro mencionó en el año 70, mis hermanos, no tardó mucho, en el año 70, cuando dice, los que estén allí en la ciudad, huyan a los montes, y los que están en el monte no regresen a la ciudad. Pero fueron días, mis hermanos, pues muy tristes, pero ahora sí que ya estaba destinado para ello, ya estaba, mis hermanos, pues ya dicho, profetizado, y tenía que pasar así. Nosotros estamos bien, gracias a Dios, pero sí, los lamentos, mis hermanos, y los lloros iban a venir en el momento que nosotros no esperamos. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, y pasa a vosotros.